Hola, 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 hola. Soy el profesor ingeniero escrito con la doble S. Lo voy a escribir una vez más para que no se os olvide. Profesor, el profesor, podéis llamarme como queráis, amigo profesor o el buen amigo enseñador. Profesor.ingeniero. Bueno, en este completo curso de derivadas llegamos a este capítulo tan importante, creo que es ya el quinto vídeo. Se trata de derivadas de funciones de tipo exponencial, ¿vale? Antes de ponerme a explicar, es muy importante que hayáis visto todos los vídeos en orden. Si no los habéis visto, aquí arriba a la izquierda engancharé un enlace para ver el vídeo anterior, pero deberíais organizar mis vídeos por listas y buscar la lista de vídeos de derivadas. Ahí podréis ver todos en orden y ya estamos en un nivel suficiente para atrevernos con las derivadas de tipo exponencial. Entonces, voy a explicarlo la teoría y voy a poner un par de ejemplitos y en el siguiente vídeo ya me dedicaré solo a ejercicios de esto. Pero bueno, este vídeo es importantísimo porque sin este vídeo jamás... Joder, qué ruido hacen los trenes en mi casa. Cuando me mude al Palacio de Buckingham no habrá tanto ruido. Será todo armonía y silencio. Bueno, el caso es que la función exponencial es de esta manera, viene así, tiene un límite en menos infinito que es 0, ¿vale? La exponencial en el valor 0, en el dominio 0 es 1, e elevado a 0 es 1, y luego crece mucho, y el límite cuando x tiende a infinito de la exponencial es infinito. Entonces, joder, otro tren. Voy a cerrar la ventana. Sí que hay tráfico hoy con los trenes. Menos mal que no pitan. Bueno, entonces, como bien os decía, interesante, muy interesante. Esta función crece de esta manera. Entonces, todo parte de esta propiedad tan importante aquí que he puesto, la número 1, que es que si tenemos nuestra función exponencial e elevado a x, entonces su derivada es e elevado a x. ¿Esto qué significa? Esto significa, y puesto que la derivada de una función es la pendiente de esa función, significa que la pendiente de la función es igual a la función en sí. Es decir, que la pendiente de una función nos dice la altura. Por ejemplo, cuando x es 0, la altura de la función e elevado a x, si donde ponemos x ponemos un 0, e elevado a 0 es 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que la pendiente de la función en x igual a 0, es decir, aquí es 1. Es decir, la tasa de crecimiento de esta función es 1 cuando x vale a 0. Porque es la pendiente de la tangente en ese punto a la función, eso está aquí, es la tasa de crecimiento. O otra forma de decirlo es que la tasa de crecimiento es igual al valor de la función. O por ejemplo, si nos venimos aquí a x igual a 3, ¿vale? Por ejemplo, x igual a 3, la tasa de crecimiento de la función es la pendiente de la tangente en ese punto. La tangente en ese punto es esta que estoy pintando aquí, que tendrá una pendiente, no sé qué número será, pues 50 o 60 o lo que sea, y ese va a ser exactamente igual a la altura de la función. Es decir, si la derivada de la función en este punto es 60, e elevado a 3, no sé cuánto es, lo voy a hacer con la calculadora, pero vamos, es un número grande, pues e elevado a 3 es, bueno, pues 20, 20,08. Significa que en x igual a 3 la inclinación, la pendiente de esta tangente es 20,3, significa que por cada unidad que nos movemos en la x, la y aumenta 20,3, eso es lo que significa. Por eso esa es la pendiente de la tangente y significa que la altura que hemos subido desde y igual a 0, pues es 20,3 unidades. Bueno, pero eso es irrelevante para saber derivar, esto es simplemente para que entendáis un poco qué significa que la derivada de e elevado a x es también e elevado a x. Pero bueno, lo más importante es que sepáis eso y que sepáis que la derivada de la función genérica a elevado a x, donde a es un número cualquiera, porque es la función natural e, que es e elevado a 1 es 2,7, pues es una función, es la que acabo de pintar aquí, pero si es
la derivada de un número cualquiera, pues a elevado a x, donde a puede ser cualquier número, por ejemplo 8 elevado a x o 100 elevado a x, es de esta forma. ¿Qué ocurre? Que la primera que he puesto aquí, la derivada de elevado a x, es un caso particular de la forma genérica a elevado a x, porque si a es e, entonces la derivada de a elevado a x es la derivada de e elevado a x, que será e elevado a x por logaritmo de e. ¿Qué ocurre? Que el logaritmo neperiano de e es 1, ¿vale? Eso es lo que ocurre, por eso de aquí, general, iríamos a la de encima particular. Pero bueno, lo importante es que sepáis estas formulitas de aquí y voy a hacer un par de ejemplos para que queden claros y voy a escribir después estas dos fórmulas en la forma más general que existe, que es para funciones compuestas. Entonces, vamos a ir allá con esos ejemplitos. Por ejemplo, si tenemos la función f de x es un e elevado a 1 partido de x, entonces estamos en el primer caso, es una función del tipo e elevado a x. Entonces, bueno, en este caso es e elevado a 1 partido de x, pero es del tipo exponencial. Exponencial con la e. Entonces, ¿cómo será su derivada? Pues su derivada será la derivada de e elevado a x es e elevado a x, como está. Entonces, la de e elevado a 1 partido de x es e elevado a 1 partido de x, tal cual como está. Pero, como expliqué en el vídeo anterior, que era propiedades de las derivadas, tenemos que multiplicar, haciendo uso de la regla de la cadena, por la derivada de 1 partido de x, es decir, por la derivada del exponente de esta exponencial. Eso lo expliqué en el vídeo anterior con la regla de la cadena. Si tenéis dudas sobre esto, tenéis que ver ese vídeo, es muy importante. Entonces, e elevado a 1 partido de x se queda como está porque es la derivada exponencial, pero ahora hay que multiplicar por la derivada de 1 partido de x. 1 partido de x se puede escribir como x menos 1, yo lo escribo así para derivarle mucho más fácil, porque la derivada de x elevado a menos 1 es el menos 1 que baja multiplicando a la x, y luego el exponente de la x era menos 1, hay que restarle una unidad, menos 1 es menos 2. Entonces, esto es lo mismo que menos 1 entre x al cuadrado. ¿Ves? Eso es así, es una forma muy sencilla de calcular derivadas. Entonces, e elevado a 1 partido de x por menos 1 partido de x cuadrado. ¿Vale? E elevado a 1 partido de x por menos 1 partido de x cuadrado. Esta va a ser la derivada de esta función de aquí. Simplemente he hecho uso de la regla de la cadena. Entonces, podríamos escribir esta fórmula, que es la que nos tenemos que aprender, la de la derivada de función tipo exponencial, cuando el parámetro importante es la e, la exponencial natural. Si tenemos e elevado a una función u, entonces su derivada, f' de x, será e elevado a u, porque como es la derivada exponencial se queda igual, pero hay que multiplicar, por hacer uso de la regla de la cadena, por la derivada del exponente. Si el exponente es x, como he puesto en esta primera función de arriba, claro, la derivada de x es 1, por eso la derivada de elevado a x es e elevado a x por 1, o sea, e elevado a x. Entonces, esta fórmula de aquí es muy importante que nos la aprendamos porque es la fórmula más general para la derivada cuando está haciendo uso. O sea, cuando el parámetro a de aquí es una exponencial, es la e natural. Y voy a poner otro ejemplito con cualquier otro valor que no sea e. Por ejemplo, vamos a ver, si f de x es 2 elevado a x cuadrado menos 1, entonces es de tipo exponencial, pero ya la base no es e. En este caso es 2 elevado a x cuadrado menos 1. Entonces, la derivada de esta función será, pues haciendo uso de esta fórmula que he puesto aquí, será a elevado a x se queda como está, es decir, volvemos a escribir 2 elevado a x cuadrado menos 1, tal y cual, porque en este caso la a es 2, pero lo que aquí he llamado x, aquí es x cuadrado menos 1. Pues lo ponemos como está. Ahora hay que multiplicar por el logaritmo de a, es decir, por el logaritmo de 2, porque a es 2, pero hay que multiplicar también, claro, por la derivada de este exponente, haciendo uso de la regla de la cadena que expliqué en el anterior vídeo. Y en este caso la derivada de esto es, la derivada de x cuadrado es 2x, el 2 baja multiplicando, y el exponente de x cuadrado es 2, hay que restarle 1, pues 2x elevado a 1, o sea 2x. Y la derivada de menos 1 es 0, no la pongo. Entonces esta sería la derivada de esta función de aquí. ¿Qué significa esto? Que la formulita que nos tenemos que aprender más general cuando tenemos cualquier parámetro a,
será que si tenemos un número, el que sea a elevado a una función u depende de x, obviamente, entonces su derivada, f' de x, será a elevado a u, tal cual, por el logaritmo de a, tal cual, por, aplicándole a la cadena, la derivada de u. Entonces, estas dos fórmulas que he recuadrado en rojo son las que nos tenemos que aprender y entendiendo esta teoría pasamos al siguiente vídeo haciendo clic arriba aquí a la derecha. Muy importante, por favor, le damos a like y a me gusta porque si este vídeo te ha ayudado, te ha servido aunque sea un 1%, a mí me sirve muchísimo un 1000% que me likees el vídeo y que le des a me gusta y, por favor, adelanta al siguiente vídeo a practicar con un montón de ejercicios de esta teoría. Saludos, besos y propagación del amor, por favor.